Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el área de servicios al ingeniero les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Sebastián López. En un momento él estará con nosotros. Las personas que deseen compartir el link lo pueden hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Vamos a dar 2 minutos para que compartan el link. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Darle la bienvenida por estar con nosotros, por el tiempo que nos dedican a nuestros ingenieros a nosotros. Invitamos al ingeniero Sebastián López. Ingeniero Sebastián, ¿en este momento nos escucha? Correcto, buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Sebastián. De parte de Hacienda, darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por su conocimiento y por compartirlo con nuestros ingenieros. En este momento, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor, ingeniero. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián López Gómez. Soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y actualmente me encuentro trabajando en una empresa de consultoría de mantenimiento que se llama Mantonline. En esta empresa trabajamos un grupo de ingenieros especialistas en mantenimiento y gestión de activos y nos hemos dedicado los últimos años a trabajar haciendo consultoría para empresas grandes. Normalmente hemos trabajado con empresas públicas como podrían ser la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, también con Pintuco, empresas del sector de la construcción, empresas del sector de la alimentación, bastantes empresas en general. El día de hoy venimos a hablar entonces un poquito de la importancia del registro de los modos de falla en metodologías RCM y TPM, que es la conferencia que nos trajo para el día de hoy. Y en esta conferencia queríamos hablar un poco también de las metodologías de mantenimiento, que vamos a empezar a mencionar algunas. Como lo dice el título, vamos a mencionar principalmente el RCM y el PMO, pero aprovecho este espacio para invitarlos a una conferencia que se va a realizar el día de mañana en este mismo horario, que es entre las 3 y las 4 de la tarde, sobre cuál metodología de mantenimiento aplicar para la empresa. Esta es una conferencia que dictará el ingeniero Juan Carlos Orrego el día de mañana también para CIEM, y bienvenidos todos. A mí normalmente me gusta empezar este tipo de charlas, este tipo de conferencias con hablar un poquito de las definiciones de de lo que estamos haciendo hoy. Entonces es la importancia del registro, pero muchas veces nosotros no nos preocupamos por qué tipo de registro es el que vamos a hacer. Y el tema que nos trae hoy es el registro como un conjunto de datos que tienen una relación entre sí, ya sea por su origen, ya sea por su relevancia dentro de lo que estamos haciendo, o ya sea por su significado. Y ese conjunto de datos van a conformar una base de datos con la cual yo podré empezar a tomar decisiones. Algo que nosotros tenemos que recalcar el mantenimiento es que el mantenimiento necesita dar beneficios para la empresa, y esa es la razón de ser del mantenimiento dentro de la empresa, no ser un costo que muchas veces
al mantenimiento lo toman como el enemigo de la empresa porque únicamente está generando un costo dentro del proceso. La idea es empezar a generar valor. Y una de las maneras que nosotros tenemos para generar valor es el manejo de nuestra información. Nosotros tenemos datos, nosotros tenemos una cantidad de información y esa información es poder, es lo que a nosotros nos va a permitir no solo tomar decisiones, sino aprovechar lo que nosotros estamos haciendo, mejorar cada uno de los procesos de nuestras compañías, mejorar en todos los aspectos que nosotros tenemos como mantenimiento, como mantenedores y dar ese beneficio a los demás, no solo quedarnos nosotros con ese beneficio. Y por eso hacer esa definición de registro, esa definición de tenemos bases de datos, tenemos información, la información será la que nos ayude a nosotros a tomar esas decisiones. Y de ahí empiezan a hacer esta conferencia. Otro punto que me gusta mucho aclarar es frente a las metodologías, y es que en este momento estamos centrándonos en unas bases de dos metodologías, que son la metodología RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, y la metodología PMO. Y esta frase, que es del ingeniero Santiago Sotullo Blanco, no solo aplica para para esta metodología que es el RCM, como se trae, esta aplica para todas las metodologías. Y es que el RCM no es una moda, es un proyecto de vida. Y acá implica que nosotros tomemos la implementación de una metodología dentro de nuestras empresas con la importancia y la relevancia que viene al caso, no tomado únicamente como una moda, que en algún momento, por lo menos acá en Colombia, las empresas estaban adoptando metodologías de mantenimiento por moda, por que venía algún conferencista, valga el caso en este ejemplo, y les vendía una metodología, les hablaba de una metodología y las empresas empezaban a implementar una metodología u otra dentro de sus labores y muchas veces pasaban y brincaban dentro de esas mismas metodologías. No, nosotros cuando hacemos esa implementación de la metodología, nosotros debemos adoptar la filosofía que trae esa metodología, los pasos que son descritos dentro de la misma, la relevancia suficiente que va a tener dentro de nuestro proceso, porque no únicamente empezaremos a ver indicadores subir, que será el final de la implementación de una metodología, sino que también empezaremos a ver cómo eso trae otros beneficios para el personal de la compañía, para las personas que la implementamos. Algunas veces veremos cómo los procesos se vuelven un poco más fáciles y algunas veces empezaremos a ver resultados diferentes, no solo en el costo de lo que implica mi proceso, sino también de muchas otras maneras. La frase con la que empezábamos de que el mantenimiento era para generar valor, no únicamente se ve en forma de valor monetario, se ve también en bienestar para los empleados, en mayor calidad de nuestros productos, se ve implicado de muchas maneras que nosotros tendremos que analizar en el momento que vayamos a implicar una metodología. La invitación en este caso sería no vean una metodología únicamente como algo que voy a implementar dentro de mi proceso que me va a generar valor económico, sino que lo veamos como un proyecto de vida para la empresa, un proyecto de vida personal que nos va a empezar a traer diferentes beneficios dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Y no solo las dos metodologías que nos competen, también, por ejemplo, el TPM, esta metodología japonesa que muchas personas conocen, que muchas industrias tratan de implementar y que generalmente suelen tener beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces es estudiar un poco más sobre este tema. Y acá empezamos con el tema referente a lo que estamos tratando hoy, que es la importancia del registro de modos de fallas. ¿Y para qué me sirve tener una base de datos con órdenes de trabajo? Normalmente nosotros dentro de nuestro proceso estamos produciendo continuamente información. Cada vez que atendemos un mantenimiento correctivo se va a generar una orden de trabajo que me va a dar información a mí sobre qué máquina está fallando, cuáles eran las características de esa máquina en el momento en que se falló, en el momento en que falla, perdón, y qué está pasando, qué está solucionando ese mantenimiento correctivo y qué se estaba haciendo en las órdenes de mantenimiento preventivo para yo tener
mi planta funcionando. Entonces, acá es donde empezamos a ver realmente cómo una orden de trabajo, una única orden de trabajo, trae mucha información en sí y empieza a ver cómo se registra esa orden de trabajo. Ahora, nosotros en el momento de registrar nuestras órdenes de trabajo tenemos muchas columnas por llenar, llamémoslo de esta manera. Necesitamos ver en qué parte de la empresa se encuentra el mantenimiento el equipo al cual le vamos a realizar mantenimiento. Necesitamos conocer qué es lo que se va a hacer, lo tendrá la orden de trabajo, quién la crea, la fecha en que se debe ejercer esa orden de trabajo, las horas que gasta, el costo que me lleva. Entonces ya empezamos a ver mucha información, pero acá nos vamos a centrar en un punto. Cuando nosotros utilizamos un software para el registro de nuestra información, desde Excel hasta un CMMS, donde yo puedo llevar este registro que me ayuda con la gestión de mi mantenimiento, siempre va a tener una opción de un registro manual de lo que pasó, información que no está completamente estandarizada, sino que dependerá de la persona que atienda la orden de trabajo y de la persona que realice el mantenimiento o de la persona que haga el registro en el computador de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a escribir ahí. Y nos encontramos muchas cosas en esa parte, en ese texto que se debe escribir, en ese texto que deja las posibilidades abiertas a qué es lo que nosotros queremos registrar. Y ahí hay una cantidad de información que se puede aprovechar, una cantidad de información que yo puedo empezar a mirar como modos de falla, que es el tema que nos trae acá, como qué es lo que estoy haciendo realmente, como ver esa falla que está pasando que le debemos hacer mantenimiento correctivo como la oportunidad de mejora que podríamos aprovechar, que estaremos aprovechando, ¿no? Será lo que empezaremos a analizar a partir de ahora en la conferencia. Entonces, esas bases de datos son las que nos dan información de lo que realmente está pasando. Nadie conocerá mejor una falla que la persona que la está atendiendo en ese momento, que está utilizando su tiempo, sus herramientas para ir a atender una falla. Y no solo en las fallas, también en el mantenimiento preventivo nosotros podemos registrar nuestra orden de trabajo desde lubricación motor hasta un punto detallado dentro del plan de mantenimiento que me especifique con qué voy a ir a lubricar ese motor. ¿Qué es lo que tengo que hacer específicamente? La cantidad de material, de grasa, en este caso de lubricante, que voy a utilizar para lubricar mi componente. Entonces, viene un poco más allá de ese manejo de la información que simplemente hacer un registro por hacerlo, simplemente escribir lo primero que se nos venga a la mente. Y nosotros tenemos muchas maneras de manejar esta información. Podemos analizarlo a partir de gráficas, podemos analizarlo a partir del texto que está escrito. Y muchas personas utilizan estos dos métodos que tenemos acá, los paretos. Los paretos, ese 80-20 que siempre vamos a dar como punto de partida de qué es lo que nosotros tenemos que realizar, ver en qué componentes, en qué máquinas, en qué equipos, en qué líneas está la mayor cantidad de nuestro mantenimiento. No solo se pueden hacer estos paretos para analizar mantenimiento, realmente se extrapolan a muchas otras áreas, pero para nuestro caso, ¿dónde están los equipos que más fallan? ¿Dónde están los lugares que yo hago mayor mantenimiento correctivo? ¿En qué punto de mi planta está el mayor uso de mi tiempo de mantenimiento para tener esa parte funcional, para tener mis equipos funcionales? Entonces, de acá viene esa posibilidad de hacer el análisis del Pareto. Me dará información de en dónde me estoy yo concentrando para empezar a atacar. Y una invitación nuevamente, como muchas que vamos a hacer durante la conferencia de hoy, es empezar a atacar esos puntos amplios, esos puntos donde el Pareto se dispara, porque son los puntos en los cuales yo empiezo a mirar más allá de lo que realmente tengo que hacer, porque son puntos donde está tanta la concentración que va a llevarme mucho menos tiempo, dinero, muchos otros factores en poder hacerlo
en poder atacar lo que yo estoy haciendo, mientras que los puntos que están más abajo serán más costosos para mí, más costosos en tiempo, más costosos en personal, más costosos en otros puntos que tengo que atacar. Esas son las ventajas que me da realizar este análisis de Pareto. Pero yo también puedo tener información global de la planta. Yo puedo hacer una gráfica dinámica descompuesta por cada uno de las áreas de mi empresa y empezar a verlo de manera general, no solo ver en Pareto de dónde se está concentrando las cosas, sino empezar a verlo de manera global. Y es otro tipo de análisis también válido para lo que estamos haciendo. Yo puedo empezar a ver dentro de mi planta cuál es ese color que más está siendo relevante dentro de mis procesos y ese color irá asociado definitivamente con un área de la empresa, con un componente, con un equipo, con un tipo de mantenimiento y puedo empezar a tener la información global y ya será mi deber analizarla. Las gráficas nos dan demasiada información, pero es el deber de la persona que está analizando esas gráficas tomar la información que es relevante, tomar la información que en verdad necesita y realizar el análisis, realizar no solo ese análisis para que se quede en papel, sino realizar los cambios, mejoras, implementaciones que me lleven a yo tener una mejora dentro de mi proceso, que me lleven a concluir las cosas que estoy analizando, que el análisis no solo se quede en papel, sino que realmente pase a ser una mejora, una implementación. Y ahorita mencionábamos las fallas como oportunidades dentro de la empresa. Y esta es una frase muy del TPM. El TPM ve las averías o las fallas, llamémoslo desde esos dos puntos de vista del lenguaje, como una oportunidad de mejora dentro de mi proceso. Para las personas que están un poquito más adentro de las metodologías, sabrán que el TPM me llama a yo hacer un mantenimiento total, que yo obtenga cero fallas. Cada falla que se presente dentro de mi proceso será una oportunidad de mejora, porque yo la debería atacar una única vez. En el momento en que yo haga mi análisis, en el momento en que yo encuentre la información suficiente, condensaré esta información y obtendré la solución a mi problema. Nuevamente, otra de las invitaciones, empecemos a mirar esas fallas, no como es el momento de parar una máquina y lo tengo que ver como algo malo dentro de mi proceso, que igualmente esa es una de las razones por las que algunas otras áreas de la empresa empiezan a ver a mantenimiento como su enemigo, sino que también ayudarán a hacer esas mejoras donde yo puedo empezar a atacar mi mantenimiento, donde yo me puedo centrar. Y este es un tipo de análisis de la información, analizar la información que yo tengo condensada por medio de estas gráficas. Y será en ese punto donde yo empiece a tomar decisiones. Cualquier método de análisis de la información es relevante para lo que estamos haciendo. Y estamos en este momento en siglo XXI, mantenimiento 4.0, análisis de Big Data, analistas de datos que ya están surgiendo por todos lados. Y entonces empezamos a ver cómo la información de lo que yo estoy haciendo en verdad es información importante. Si las personas gastan una cantidad de dinero interesante en implementar mantenimiento 4.0, teniendo información en todo momento de temperaturas, de otros factores relevantes que yo estoy realizando, es porque es algo realmente importante, es algo realmente interesante tener esa cantidad de información. Ser usada esa información será el fin que yo tenga para hacer este análisis, para yo poder condensar la información. Pero como decíamos anteriormente, nosotros tenemos bases de datos de cualquier tipo, bases de datos de una cantidad suficiente de órdenes. Hemos trabajado nosotros con bases de datos que las componen 70.000 órdenes, 100.000 órdenes, 30.000 órdenes, de empresas que tienen una cantidad de años en el mercado relevante como para traerlo a nuestro análisis, o hemos analizado bases de datos que tienen menos, entre 3.000, 5.000 datos, pero igualmente son empresas que tienen una cantidad de años relevante en el mercado, entre 5 o 10 años, y la información que registran a veces puede parecer poca, pero nosotros tendremos que empezar a mirar cuál es la calidad y la confiabilidad de la información que nosotros estamos registrando. Si nosotros realmente estamos haciendo un proceso de registro únicamente
porque es la moda, porque es una obligación de nosotros, o si realmente la confiabilidad de la información que yo estoy registrando es alta, es decir, que tiene una relación con la realidad alta. Esta confiabilidad igualmente se puede medir, y si la relevancia de la información que yo tengo es suficiente, porque como les venía diciendo, cuando nosotros registramos esa información en cualquier software que me maneje esas bases de datos, incluso visto desde un punto de vista un poco más atrás, nosotros podríamos tener una base de datos en papel, una base de datos que, aunque no podamos de manera sencilla, porque al final se podrá hacer un análisis de esa información de manera rápida, nosotros empezaremos a ver cómo nuestra cantidad de papeles en el escritorio se va incrementando. Y cuando tengamos una cantidad lo suficientemente alta, nos daremos cuenta que tenemos una cantidad de órdenes de trabajo o que tienen fallas o que algo pasó porque tenemos una cantidad suficiente. Pero visto desde el punto de vista más de las bases de datos vistas por software, nosotros hacemos este registro, como decíamos anteriormente, por medio de Excel, por medio de un CMMS. Uno de ellos podría ser SAP, que muchas empresas la tienen, y vemos una cantidad de columnas como las que tenemos en pantalla, que tiene un número de orden, una fecha, qué tipo de mantenimiento es, si es mantenimiento correctivo, si es mantenimiento preventivo, si es mantenimiento predictivo. Muchas compañías tienen otras divisiones extras dentro de su proceso porque son relevantes para lo que ellos están haciendo. La ubicación, se encuentra en una planta, en qué parte de la planta se encuentra. Algunas empresas tienen desarrollada una taxonomía que me ayudará a jerarquizar el lugar en donde este se encuentra y hará su identificación muchísimo más fácil. Quién hace, quién elabora esa orden de trabajo, si es un mantenimiento preventivo, si lo elabora el planeador de mantenimiento, si es una orden de mantenimiento correctivo, qué técnico la genera o con quién se comunica ese técnico para hacer el registro de esa orden de trabajo, o de cualquier manera que nosotros tengamos implementado para que esa orden quede dentro de nuestro sistema. Tenemos una relación con el plan de mantenimiento. Recuerden que otra recomendación nueva a las que hemos hecho es que todo el mantenimiento debe ser planeado, no solo el mantenimiento preventivo es planeado, también el mantenimiento correctivo. Planear implica que yo diga cómo se va a hacer, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, con qué herramienta se va a hacer, quién lo va a hacer. Entonces traerá que nosotros en el momento en que presentemos una falla, la persona que vaya a atender esa falla no solo conocerá qué es lo que falló, no solo le dirán se paró la banda del sistema 3, sino que irá inmediatamente, la banda del sistema 3 tiene estas posibilidades de fallo, voy a llevar esta cantidad de herramienta. Esa es tener todo mi mantenimiento planeado y es otra de las invitaciones. Entonces, ¿a qué relación va con el plan de mantenimiento? Nosotros podemos llevar nuestra codificación como nosotros lo deseemos. ¿Qué costos asociados tiene el mantenimiento que nosotros estamos realizando? Costos como nosotros lo queramos llevar, desde la mano de obra hasta las herramientas, repuestos, todos los costos relacionados con lo que vayamos a hacer. Y en el que nos vamos a centrar el día de hoy, en el que nos vamos a centrar en esta conferencia, es en el texto breve. Ese texto breve que se escribe de manera manual dentro de mi software. Ese punto en donde tienen carta abierta las personas que tengan acceso al software a describir con sus propias palabras qué es lo que está pasando. Y esta que tenemos en pantalla es una base de datos de una empresa real, una base de datos en donde se registraba información de qué es lo que estaba pasando. Y nos encontramos información que podría ser o no relevante dependiendo de la persona que lo esté mirando. Calibración programada, mantenimiento general de rodillos, ruta de lubricación, órdenes de trabajo que podrían parecer un poquito más básicas en cuanto a mantenimiento preventivo, porque se sabe que una ruta de lubricación tendrá que ir la persona encargada de hacer este proceso a cada una de mis máquinas. Tendrá asociado seguramente un plan de mantenimiento en donde le diga la cantidad de lubricante que debe
depositar en la máquina determinada y cuál es la ruta más eficiente para que él haga este proceso, qué máquinas van a estar paradas. Pero no solo esto, sino que nos vamos a encontrar información que no solo no es relevante, sino que no nos ayuda a nosotros poder hacer este análisis. FAB de ganchos, ese FAB, por más de que nosotros en este momento lo tenemos dentro de nuestra información, dentro de nuestra cultura, que FAB es fabricación, podríamos empezar a tener personas externas que no entiendan qué es lo que está pasando. Y eso suele ocurrir, que tendremos mucha información basura, tendremos cambio, tendremos mob huyerero, tendremos mucha información. Esto se presta para que existan muchísimos errores dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Y la intención de ese manejo de la información es que nosotros tengamos criterios y opciones para nosotros tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar esas decisiones si la información que nosotros estamos registrando no tiene relevancia dentro de mi análisis? Este tipo de cosas se pueden estandarizar, se puede empezar a cambiar y nos encontramos casos en donde válvula, la palabra válvula se puede escribir de 7 maneras diferentes. Entonces la persona que esté haciendo un análisis de sobre qué elemento se produce una cantidad de fallas significativas en un Pareto, como lo veíamos anteriormente, verá que sobre las 7 válvulas se están presentando diferentes puntos y simplemente porque una persona escribe ese elemento, esa válvula de una manera y otra lo escribe de otro. Cuando al momento de nosotros estandarizar, el momento de nosotros implementar los modos de falla como estandarización de ese proceso de registro, será cuando yo tenga beneficios, cuando yo pueda realmente tener una información más confiable, más certera con respecto al proceso que nosotros estamos realizando. Entonces acá ya empezamos a adentrarnos un poco el por qué nos llama la atención el registro de los modos de falla en estas metodologías y en general en el manejo de la información que nosotros tenemos. En general, qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro proceso y en general cómo nos ayuda realmente a generar ese beneficio y a tomar esas decisiones. Entonces, ese es uno de los puntos en donde nosotros tendremos que darle la importancia suficiente al registro de los modos de falla, al manejo de la información que es escrita por una persona de manera aleatoria muchas veces. Listo, entonces es la invitación, como hemos hecho durante toda esta conferencia, a que empecemos a mirar cómo esos procesos están afectando mi toma de decisiones y cómo puedo hacer la estandarización para que quede de una manera simple y nos ayude dentro de nuestro proceso. Y la metodología RCM y la metodología PMO tienen una manera de hacer ese registro y es por medio de los modos de falla. Modos de falla que tienen una estructura específica, pero el cual nos centraremos en mirar como un evento que ocurre, que causa una falla funcional. Acá en pantalla tenemos una norma, que es la SAE J 1011. Es una de las dos normas que rigen el RCM, que son la SAE J 1011 y la SAE J 1012. La SAE 1011 nos trae un planteamiento de unas preguntas que deben ser respondidas para yo implementar la metodología de RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, dentro de mi proceso. Preguntas entre las cuales nos hablarán de esas fallas funcionales, esas funciones de mis equipos y esos modos de falla. Para resumir un poco esta parte y poder seguir avanzando, nos referiremos a la función como qué deseo yo que haga mi máquina, cuáles son esos estándares de funcionamiento dentro del cual yo tengo criterio de que mi máquina está cumpliendo con ello, es decir, está funcionando y en qué momento no, en qué momento ocurre una falla, cuál de esos estándares se pierde y si ocurre esa falla funcional que sale de mi proceso y no me deja seguir trabajando, seguir cumpliendo con su función. Y ese modo de falla es un evento dado como una falla, una avería. Y por más de que sean metodologías diferentes,
acá nuevamente podemos quedarnos con el punto de vista que tiene el TPM sobre las fallas, sobre las averías, y es que son oportunidades. Serán oportunidades en el momento en que yo les dé la relevancia necesaria, las analice y encuentre soluciones, encuentre contramedidas que me impidan que posteriormente vuelvan a ocurrir esas fallas. Entonces son esos eventos que suceden dentro de mi proceso. Y cualquier máquina va a tener fallos, cualquier máquina va a presentar estas fallas, perdón, que será lo que yo atenderé como mantenimiento correctivo o será lo que evitaré con mi mantenimiento preventivo. Y pueden ser ocultos o evidentes. Nosotros muchas veces nos encontramos con fallas evidentes. Falló un cilindro, el cual se desajustó y dejó de girar, un rodamiento dejó de girar, será una falla, será un modo de falla evidente, pero también tendremos ocultos puntos en donde yo no pueda cerciorarme porque aunque dejó de cumplir esa función que estaba dentro de mis estándares, yo no puedo evidenciar de manera tan directa qué es lo que está pasando. Y tendremos que hablar de otras cosas, tendremos que entender también qué fenómeno es el que ocurre dentro de mi proceso para yo poder darle una solución, para yo poder saber qué es lo que debo de hacer para que eso no siga pasando. Y ese fenómeno será el responsable de que ocurra la falla. Por ejemplo, la erosión por agua. Entonces, sabremos que en ese caso el fenómeno que yo tengo que entender es el fenómeno de la erosión y cómo es producido por el agua en este caso. Y tendrán una causa raíz que hará parte de nuestro análisis, de el análisis que tengo que hacer para darle solución a mis problemas, para encontrar las contramedidas necesarias para que no siga ocurriendo mis fallas dentro de mi proceso. Entonces, ese será el modo de falla, será la manera en que nosotros empecemos a tratar el modo de falla. Pero hay un punto que me facilita un poco más el análisis y es que los modos de falla tienen una estructura que me permite tener el suficiente nivel de detalle como para yo realizar mi análisis. Una estructura que en este caso me permitirá estandarizar, que es una de las razones por las que vemos la importancia de este registro, estandarizar qué es lo que está pasando dentro de mi proceso, qué es lo que está pasando dentro de mis fallas, qué es lo que está ocurriendo. Entonces empezaremos a ver cómo debemos escribir un modo de falla. Y este es el estándar de esos modos de falla dado por la norma que trabajamos anteriormente, que es la SAE J 1011, y es que primero nombramos el objeto sobre el cual ocurre el modo de falla, un adjetivo calificativo o participio pasivo, el cual me dice qué es lo que le está ocurriendo a ese objeto, y una causa raíz que responderá el por qué está pasando. Muchas veces empezábamos a mirar el mantenimiento como ir a apagar incendios. Veíamos a los mantenedores dentro de nuestra compañía y los veíamos como los bomberos que estaban en todo momento apagando los incendios en planta. Llegaban a las plantas a las 7 de la mañana y preguntaban qué hay para hacer. Y ese qué hay para hacer evidencia que no teníamos un programa ni un plan de mantenimiento para lo que nosotros teníamos que realizar dentro de nuestras actividades. Y no solo eso, sino que no tenemos la posibilidad de adelantarnos a muchas cosas. Esa causa raíz hará que el mantenedor no sea únicamente quien vaya a apagar incendios, sino quien más conoce el proceso que está sucediendo en la empresa. En este momento no hay persona que conozca más lo que está pasando en una empresa que el personal de mantenimiento, las personas que trabajamos en mantenimiento. Producción conoce de lo que está produciendo, de lo que hacen las máquinas, pero nosotros conocemos el fenómeno físico, químico, también podría ser que está ocurriendo dentro de nuestras máquinas y que hacen que ellos funcionen, que hacen que los procesos se cumplan. Y serán esas personas, los mantenedores, quienes conocen un poco más allá de las máquinas, quienes mejor conocen el proceso, quienes darán las mejores causas raíces de lo que estamos haciendo. Existe otro tema
Aparte de este, que es el RCA, el análisis de causa raíz. Y ese análisis de causa raíz tiene un punto de partida que es la descripción del problema que está ocurriendo, dado, por ejemplo, con estos modos de falla, tornillo suelto y el por qué. Será posteriormente, junto con el fenómeno que entraremos a examinar, posteriormente utilizaremos una herramienta de análisis. Existen diferentes herramientas de análisis para, para el análisis de causa raíz. Uno que podríamos mencionar es el 5WH. ¿Por qué? Porque un mapa de causas. Existen diferentes maneras, un CAPDO, que yo pueda analizar lo que está pasando, empezar nuevamente a analizar esas oportunidades que me están presentando, que se están dando junto con las fallas, pero concretarlas, darles una contramedida para que no sigan ocurriendo. Y ese análisis que nos trae ese porqué es verlo un poco más allá. Es no simplemente centrarnos en un por qué sucedió una falla, sino empezar a analizar que si yo hago un registro adecuado de ese por qué y del modo de falla de una manera estandarizada, será en el momento en que las bases de datos que yo tengo registrado en mi CMMS dejan de ser una cantidad de órdenes de trabajo con las cuales yo incluso podría estar cumpliendo números, sino que sea información que nosotros podamos traer. Y algunos ejemplos son los siguientes, unos ejemplos de cómo yo estandarizo mis modos de falla, y es tornillo suelto por falta de herramienta o estación de servicio explota por falta de procedimiento. Y acá traigo dos extremos muy fuertes. Una es un tornillo suelto y la otra es una estación de servicio que explota. Uno lo podríamos ver como un punto muy leve dentro de mi proceso, y el otro, por el contrario, lo podría ver como un punto muy alto dentro de lo que está pasando. Pero todo esto me está trayendo información. Los modos de falla no solo están estandarizados para elementos, están estandarizados para todos los componentes de mi proceso, para todos los equipos, para todas las máquinas. Y yo podría empezar a hacer un análisis que vaya reduciendo dentro de la taxonomía, que vaya reduciéndose dentro de mi orden jerárquico y llegar a las partes. Y llegar a las partes que yo podré hacer el análisis, que debo cambiar con una mayor frecuencia, que debo hacer un rediseño dentro de mi máquina para que no se sigan presentando. Pero todo es información. Y muchas veces nos hemos encontrado en empresas que estos modos de falla no los toman con la suficiente descripción y empiezan a colocar tornillo malo o motor averiado. Entonces, acá es cuando empieza a perder relevancia el registro de mis modos de falla para yo poder elaborar mi proceso. Porque claro, yo sé que mi tornillo está malo, que mi motor está averiado, pero no me da información más allá de eso, no me da información que yo pueda pasar a analizar, simplemente me está diciendo algo que ocurre. Esas dos palabras y algunas otras están vetadas de los modos de falla, porque nunca me darán información relevante para lo que yo estoy haciendo. Y acá venimos con la invitación, esos modos de falla sean descritos con la suficiente relevancia y con la suficiente cantidad de información para que puedan ser usados dentro de mi análisis, dentro de las contramedidas que yo quiero tomar, que es la conclusión a la que queremos llegar con hacer ese análisis de mi base de datos, con hacer ese análisis del Pareto. Nosotros ese Pareto nos dará información de qué atacar, pero el cómo atacarlo, el qué es específicamente lo que yo tengo que empezar a hacer, me lo darán mis modos de falla. Y nuevamente venimos con las cifras de que hemos tenido empresas que en 4 años registran 70.000 órdenes de trabajo, 100.000 órdenes de trabajo. Y cuando vamos a hacer ese análisis, tenemos que nos servirán 15.000, 20.000 órdenes de trabajo, que es un número muy reducido, porque realmente si yo desde un principio hubiera hecho el registro de la información como realmente se debe hacer, pues tendría la cantidad de órdenes totales
importantes, la cantidad de órdenes totales para yo tomar esas decisiones, para yo hacer ese análisis. Claro, mi muestra se reduce, mi muestra estadística se reduce para lo que yo estoy analizando y restará importancia al proceso cuando estoy perdiendo información, cuando no sé qué hacer. Y estos modos de falla serán los que me ayuden a que yo tome mi proceso y lo empiece a implementar en otras cosas, lo empiece a implementar dentro de, dentro de los componentes y solucione los problemas que se me están presentando y vea cómo puedo ayudar a generar valor desde el mantenimiento. Acá un punto del por qué se genera esta conferencia, esta importancia del registro de modos de falla, es porque de manera personal he tenido que enfrentarme con bases de datos, con bases de datos de las empresas que traen toda esta información que mostrábamos anteriormente. Y como vimos en el ejemplo que traíamos, no tienen un estándar. En ese texto breve no existe un estándar que me diga cómo debo procesar mi información. Y de manera manual es necesario tener ir una por cada una de las órdenes de trabajo y procesarlas, estandarizarlas y encontrar esos modos de falla manualmente. Trabajo que me ha tenido semanas porque ya la cantidad de órdenes de trabajo empieza a ser alta cuando hablamos de 100.000 órdenes de trabajo y tener que ir a analizar una por una en vez de analizarlo como base de datos es donde empezamos a ver que realmente no sirve de nada si yo simplemente registro por registrar. Servirá para quitarle tiempo a alguna persona que esté encargada de hacer el procesamiento de esa información, pero que al momento de yo tomar decisiones no va a servir de nada si yo no le hago un preprocesamiento. Preprocesamiento que además podría tomarse como un reproceso, porque si desde el principio se hace este registro de la manera adecuada, se hace todo lo que nosotros veníamos comentando, llegará a ser la posibilidad de tomar decisiones. Y un ejemplo se ve en el PMO. El PMO se suele recomendar a empresas que ya tengan alguna trayectoria. Existen muchos otros criterios y por eso la invitación a la conferencia de mañana de qué metodología de mantenimiento implementar en mi empresa, pero se podría llamar, punto de vista, se recomienda para empresas que tienen una trayectoria interesante en el mercado y que tienen una cantidad de información suficiente como para nosotros empezar a hacer ese análisis. Pero esas empresas muchas veces no tenían implementado previamente un RCM que dentro de sus pasos, dentro de las preguntas que yo debo responder para implementar esta metodología dentro de mi proceso, incluye la elaboración de esos modos de falla y resultará, terminará siendo el momento en el que yo implemente mi PMO, el momento en que estandarice toda esa información. Pero estamos implementando un PMO utilizando como criterio que tengo una trayectoria, que tengo una cantidad de información registrada interesante, la estamos tumbando con la premisa de que esa información no se encuentra bien registrada, de que yo no tengo esos modos de falla. Y el PMO comienza específicamente en ese punto. El PMO comienza en el registro de los modos, con el registro, perdón, de los modos de falla, porque será con esos modos de falla con los que yo comenzaré a trabajar, con los que yo empezaré a optimizar mi plan de mantenimiento, que será al final del PMO, tener la optimización de mis planes de mantenimiento, optimización del mantenimiento preventivo, y será en ese punto donde yo encuentre que realmente tengo oportunidades de mejora, tengo oportunidades de generar valor con mi metodología. Pero nuevamente, nosotros comenzamos un PMO a partir de esos modos de falla, porque tenemos la premisa de que las empresas, al tener esa trayectoria, ya conocen qué es lo que les está pasando en sus máquinas, o si no, de alguna manera tienen registro de qué es lo que está pasando y por eso comenzamos a partir del PMO. La importancia
que tienen los modos de falla en el PMO comienza desde ese inicio, comienza desde el primer paso del PMO, que es obtener esos modos de falla, obtener esos modos de falla a partir de mis bases de datos, a partir del registro que yo tenía elaborado previamente. Entonces ahí empieza a mirar su relevancia. En el RCM nuevamente tendré que responder cada una de las preguntas que me sugiere la norma para ese caso que venimos hablando, la SAE-JA 1011, pero será en el momento en que yo registre mis modos de falla, cuando yo me dé cuenta si puedo retroalimentar mi proceso o si cuando yo llegue a los modos de falla tengo información, disculpen por la expresión, basura, que no me servirá para seguir con lo que yo estoy haciendo, información que no me trae nada de beneficios dentro de mi proceso. Y esa es la invitación a tener ese estándar. Ya existe el estándar de los modos de falla, de su estructura: objeto, adjetivo, calificativo, participio pasivo y causa raíz. Y tendrán que ser los tres los que me ayuden en mis procesos, en la implementación de mis metodologías RCM y PMO, porque muchas veces se registran solo los dos primeros. Tornillo suelto. Pero cuando yo encuentro ese tornillo suelto, puedo empezar a analizar las causas raíces y habrán bastantes, por vibraciones, en este caso por falta de herramienta, porque se soltó una placa, porque pasó algo dentro de mi empresa, porque hubo un golpe fuerte dentro de mi máquina. Cualquiera de esas cosas serán relevantes, pero el técnico, la persona que realice un mantenimiento, conocerá qué es lo que está pasando dentro de mis máquinas y será el que me dé esa causa raíz. Y yo, como analista, empezaré a mirar cómo hago una contramedida, cómo genero una contramedida para que ese modo de falla no siga ocurriendo. Pero de ahí la relevancia de los tres, esa causa raíz, ese por qué, será el final que yo ataque, por más de que toda la estructura tenga que estar ordenada y sea importante, ese último será quien yo defina qué es lo que tengo que hacer específicamente y empiece a sacar un montón de información filtrando hasta lo que me está pasando realmente, hasta dónde está mi proceso. Y existe un último tema para hablar de esto, y es con respecto al contexto operacional. Nosotros en el contexto operacional definimos cómo está nuestra planta, cuáles son todas esas características que afectan mis activos en determinado momento. Y yo puedo empezar a hacer ese análisis a partir de mi contexto operacional donde yo quiera, en el nivel que yo quiera. Lo puedo hacer desde los equipos, conociendo qué es lo que le está pasando a mis equipos y dando información a las metodologías de mantenimiento, al contexto operacional, a cualquiera de mis otros elementos, en un subsistema y en un componente. Yo podré irme reduciendo. La relevancia que tiene el contexto operacional acá es cómo yo estoy trabajando las cosas dentro de mis equipos, dentro de mis sistemas, dentro de mis componentes. Y será el contexto quien me indique la relevancia y a partir de qué punto tendré que analizar, definido por la taxonomía, complementado con el contexto operacional y llegando al análisis. Sería ese el orden en donde yo podría empezar a mirar qué es lo que está pasando dentro de mi empresa y cómo esas bases de datos, cómo toda esa información condensada empieza a darme información futura para mejorar mis procesos. También me dará información en pasado, donde se están presentando las cosas, qué costos tuvo determinado tipo de mantenimiento, determinada máquina en determinado punto. Pero será la información posterior lo que me arrojen mis metodologías, planes de mantenimiento optimizados o incluso el plan de mantenimiento de mis máquinas, por ejemplo, en el caso del RCM, donde yo me centre. Nuevamente, estos niveles serán definidos por nosotros y existen esos niveles de análisis. Yo puedo analizar los modos de falla desde los equipos hasta los subsistemas, hasta llegar a los componentes. Tendremos que empezar a medir qué nivel de criticidad tienen cada uno de esos niveles dentro de mi sistema. Si yo estoy trabajando un equipo crítico, seguramente será necesario bajar hasta el nivel componente para dar con esas soluciones que sí tengan efectos dentro
dentro de mi proceso. Y nuevamente, lo repito porque suele suceder mucho, así lo hayamos mencionado varias veces durante la charla. Ese registro de esos modos de falla tendrá que ser visto con la suficiente relevancia que trae a mi sistema. Nosotros acá ya dejamos de mencionar motor averiado, rodamiento malo, por motor ruidoso, por eje desalineado. Ya yo conozco en qué punto lo iré a atacar. Y si yo hago un análisis de base de datos, sabré que mis motores, qué cantidad de motores o qué cantidad de órdenes de trabajo estoy ejecutando reparando un motor ruidoso por ejes desalineados. Y muchas veces pude centrarme en ir a reparar ese motor, hacerle cualquier tipo de cambios a ese motor, cuando realmente lo que estaba pasando era el eje, el que se encontraba desalineado, y será ese el punto de partida donde yo empezaré a trabajar. Y bajándonos hasta el rodamiento cascado por calentamiento de la pista. Entonces, esa relevancia de no escribir rodamiento averiado será la que me permita a mí realizar ese análisis posterior a lo que yo realmente estoy haciendo. Encontrar esas contramedidas que me surgen a partir de mirar la falla como una oportunidad de mejora. Eso era un poco lo que les quería compartir en esta conferencia, en mostrarles la importancia del registro de modos de falla en estas metodologías y contar un poco acerca de lo que nos ha pasado con estos análisis y lo que se recomienda para poder hacer esta estandarización de los modos de falla y que realmente les sirvan a mi proceso para cumplir con los objetivos que al final de todo el día será generar valor dentro de nuestras empresas. Aprovecho este espacio para responder preguntas de las personas que tengan preguntas con respecto a la conferencia que veníamos trabajando hoy. Sí, recuerden los asistentes, dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos. Le damos a habilitar el micrófono al ingeniero Belisario Gacha. Ingeniero Belisario, ¿es tan amable? Le da clic a su micrófono. Sí, digamos que valernos de esa información. Ajá, valernos de esa información. Ingeniero Belisario. Para ya mirar si está correctamente, digamos, si lo que yo tenía, si yo calculo la fecha inicial, si yo sé que en mi contrato inicial 4 de enero y que mi mensualidad... El sonido está desactivado por el ingeniero. Si él le da clic, lo habilitaría. Igual pueden escribir las preguntas en el chat y las vamos leyendo en caso de que también lo pueden hacer por ese medio. No, que el ingeniero no tiene pregunta en este momento. Por favor, los asistentes también nos pueden escribir las preguntas o por el chat lo pueden hacer. Lo único que yo le plantearía a los realmente. Le vamos a habilitar el micrófono, hijo Carlos Ernesto Osorio. Ingeniero Carlos, en este momento los ponemos adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha. Listo. Una pregunta, Sebastián, respecto a los modos de fallas. ¿Qué norma o estándar recomendaría para implementarlo en las empresas? Habíamos hablado de una de las normas que es la SAE J1011, la tenemos en pantalla. Es la norma del RCM, listo. Entonces me lleva a responder algunas preguntas y se complementa junto con la norma SAE J1012. Nosotros en este caso no entraríamos a evaluar toda la norma, toda la implementación del RCM, sino que miraríamos la pregunta específica y el punto específico que me habla acerca de mis modos de falla,
modos de falla que estarán descritos con la estructura que habíamos mostrado durante la conferencia: objeto, adjetivo calificativo o participio pasivo y la causa raíz. Ese es el estándar, y la norma en la que la pueden encontrar es la SAE-JA 1011 y la SAE-JA 1012. En ambos están las descripciones un poco mejor establecidas, más fáciles de entender, por decirlo así. En la SAE-JA 1012, nuevamente únicamente centrados en el punto de los modos de falla. Si ya de pronto quiere entender un poco más la generación de los mismos dentro de la metodología, ya sería entrar a analizar un poco más la norma, pero esta es la recomendación para empezar a mirar esta estandarización de los modos de falla. Para la industria petrolera e hidrocarburos, yo he implementado la norma ISO 14224. Y en Sí, esa me señor. describe la taxonomía de los equipos a nivel de plantas, sistemas, equipos, componentes e ítem, ¿sí? Y en ella, digamos, por ejemplo, un motor eléctrico. En ella me desglosa los componentes del motor eléctrico y también los modos de falla de cada uno de esos componentes, ¿sí? Entonces, creo que esa norma es como más completa, al igual que la libreta de la OREA, que también donde uno puede consultar una cantidad histórica de modos de falla y también como los eventos que han ocurrido con esos diferentes modos de falla. Entonces, lo que yo le entiendo de la norma, la J1011, es que las preguntas son, si no estoy mal, son 7 preguntas del RCM, ¿sí? Que en muchas ocasiones solamente llegamos hasta el análisis de modo y efectos de falla, Sí. ¿sí? Y en alguna ocasión implementamos la parte de criticidad. Entonces, respecto a la parte de criticidad, ¿qué normativa o qué códigos se podrían implementar para catalogar la criticidad de mis equipos o de mi planta? Claro que sí, y acá, centrado sobre la misma norma, la SAE-J 1012 nos empieza a describir, luego de hacer mi taxonomía, que yo debo establecer una matriz de criticidad que será única para la labor que yo estoy haciendo. Entonces, si queremos evaluar un poquito más allá de la criticidad, sigue complementando la misma norma, sigue complementando esa SAE-J 1012, en donde me dice algunos de los factores que yo puedo empezar a tener en cuenta. Nuevamente, esto será único, esto será para cada empresa. La evaluación de una criticidad no se puede definir de manera general. Habrá empresas que tendrán el punto de vista de seguridad, imagen, calidad de los productos con un orden de relevancia diferente a cualquier otra. Entonces, como es un punto único, para yo comenzar a evaluar esa criticidad y a partir de qué punto yo quiero entrar a evaluar, la recomendación siempre será: evalúe su contexto operacional, elabore una matriz de criticidad evaluando ese contexto operacional y utilice esa matriz. Y esa matriz no solo es para la parte superior de la taxonomía, esa matriz me sirve tanto para la parte superior como para las partes inferiores, en donde yo llegue a los componentes. Listo. Entonces será esa herramienta que yo pueda utilizar para encontrar la criticidad de mis equipos, la matriz de criticidad. Y nuevamente se habla también en esa SAE JA 1012. En la JA 1011 me hablan de las preguntas, la 1012 me hablará un poco más específico de los ítems que hablábamos ahorita, tanto la taxonomía, matriz de criticidad, las funciones, fallas funcionales, modos de falla, incluso llegando al árbol lógico de decisión, que será qué es lo que debo hacer dentro de mi plan de mantenimiento. Entonces esa sería la recomendación frente a la evaluación de la criticidad. ¿Listo? Listo, muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Recuerden los asistentes dar clic en su dispositivo en la herramienta que aparece para poderles habilitar el micrófono. Manu, ya devolví la cuenta. Le damos a habilitar el micrófono al ingeniero Steven Alexander Giraldo. Adelante, ingeniero Steven. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Una pregunta respecto
ya que estamos hablando del tema de orden de trabajo, o desde el punto de vista, pues, como de la parte técnica, me queda muy claro lo que explicas. Desde la parte operativa o lo que nos reporta como tal el operario en la condición o la pérdida de la función que él evidencia como tal en la máquina, la norma nos da de pronto, estructura, como lo están mencionando, respecto a cómo los debemos de pronto educar a ellos o el conocimiento que debemos transmitirle para que nos comuniquen esta pérdida de función de la máquina o esta condición de la mejor manera, que es una información que también nos sirve mucho a la hora de hacer nuestros análisis. Claro que sí. Esto incluso nos ha pasado a nosotros también, en donde realizar capacitaciones con el personal técnico, que son quienes realmente tienen contacto, es uno de los puntos de partida para nosotros hacer ese registro. Y acá nosotros comenzamos siempre con empezar a mirar la falla, como lo vine repitiendo durante la conferencia, como una oportunidad. Entonces, el momento y el lugar donde ocurre nuestra falla, este tema va un poco también relacionado con el RCA, con el análisis de causa raíz, será una escena del crimen en donde nosotros no moveremos nada ni haremos nada hasta que se tome con la suficiente relevancia, es decir, que llegue la persona que va a analizar la falla que está sucediendo y que va a hacer el registro completo. ¿Listo? Entonces, esa persona además estará preparada del conocimiento del equipo, del conocimiento técnico que ya tiene previamente para hacer la reparación del equipo, ya llegará con una intención diferente que reparar, que apagar el incendio, como veníamos diciendo. Llegará con la intención de generar la solución. La recomendación es empezar a mirar ese análisis, empezar a preparar a mi personal para que no sea únicamente apagar incendios, sino hacer un análisis completo, hacer un levantamiento de la información completo. Y la estructura está dada, la estructura la hemos venido dando durante este proceso y es la que tenemos en pantalla. Céntrese en el objeto, mire qué es lo que le está pasando, un adjetivo calificativo, participio pasivo, suelto, explota, y de la causa raíz, porque usted ya hizo el levantamiento de la información con la suficiente relevancia. Ahora, nosotros somos humanos, nosotros podemos equivocarnos al generar esa causa raíz, podemos tener errores, pero si la estructura tiene la estandarización que nosotros estamos recomendando, esos errores cada vez se van a ir reduciendo, porque si se cometió un error, en el momento en que yo haga mi análisis y ataque ese error, me daré cuenta que el modo de falla sigue ocurriendo, sigue pasando dentro de mi mismo equipo. Será entonces el momento en que yo encuentre la siguiente causa raíz y pase a hacer el siguiente análisis en caso de que se haya cometido un error en el primero. Pero será ese estándar el que me dé la respuesta. Como le dije, se pueden seguir cometiendo errores. Será un proceso de cultura, no es un proceso que simplemente hoy decimos vamos a preparar a todos los técnicos y al otro día tenemos nuestro registro de las órdenes de trabajo de ese día completamente estandarizadas, pero será un proceso de enseñanza, un proceso en donde todo el mundo se dé cuenta qué es lo que está pasando y ya empiecen a darle la relevancia a los modos de falla. Esa sería la recomendación y la respuesta a esa pregunta. Listo, Sebastián, muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Si tenemos también una consulta, la podemos realizar por escrito. Tú me dijiste que no, que es una ola de correos va y viene, pero entonces, ¿qué te iba a decir? No. Ingeniero Sebastián, por el momento no tenemos más consultas. De parte de Hacienda, darle las gracias, como siempre, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. Recuerden que Hacienda sigue trabajando por la ingeniería y para nuestros ingenieros. Muchísimas gracias, Acien, por la ¿Me invitación. permite compartir las memorias? Claro que sí. Recuerden a los asistentes, las personas que las soliciten, por el correo electrónico las enviaremos. Una feliz tarde para usted, ingeniero, y para todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.